Veremos qué sucedió con los restos de Voltaire. Hablaremos de Voltaire, ¿no? Hemos consultado algunos libros, entre ellos Trayectos póstumos del doctor Omar López Mato, que ahora me ha enviado hace poco su último libro, que es parecido en su objeto de interés, que es la muerte. El doctor Omar López Mato, y casualmente ha escrito sobre la muerte 2 libros. Estaba pensando, y por eso la torpeza del discurso, en un verso citado por ahí, a ver si me lo acuerdo. Era un verso para descalificar a un cirujano. Estoy pensando quién es el autor, pero no importa. El cirujano se llamaba Mata, el doctor Mata. Y el verso decía esto: vive en esta vecindad un cirujano poeta, que al pie de cada receta pone Mata. Y es verdad. Bueno, en abril de 1791, en plena Revolución Francesa, la Asamblea Constituyente decidió enterrar a los hombres que habían sido partícipes de algún modo de la caída de la monarquía en un lugar solemne. Para eso se eligió como panteón oficial la iglesia de Santa Genoveva, que por otra parte me parece recordar que es la patrona de París. El primer santo laico fue Mirabeau. Uy, qué lindo Mirabeau. Hemos hablado de Mirabeau y su enfermedad. Después dígame, pregúnteme qué enfermedad tenía Mirabeau. Bastó solo un año para que Mirabeau fuera expulsado de aquel paraíso, cayó en desgracia, y sus restos fueron a parar al cementerio de Clamart. Lo mismo le pasó a Marat. A un año de su muerte fue expulsado del panteón que había ayudado a crear, pobre Marat. El vaivén de los políticos también movilizaba a los muertos. Pasados estos inconvenientes iniciales, habitar, disculpe, he leído mal, me voy a retirar. Habitar el panteón fue el mayor honor con que el pueblo festejaba a sus ilustres finados. Hasta el panteón llegaron Rousseau, pero después Víctor Hugo, pero Jean Jaurès, Voltaire, bueno. Pero la llegada de Voltaire al panteón fue escandalosa. Después de su peregrinar por cárceles y exilios, el prestigio de Voltaire parecía que crecía cuanto más se lo prohibía. Su influencia aumentaba cuanto más se lo perseguía. A los 66 años, Voltaire decidió asentarse en el sentido de vivir allí, ¿no? En Ferney, un pueblo que queda a pocos kilómetros de la frontera suiza. De este modo, si acaso sucedía que los nuevos escritos irritaban a las autoridades, se las podía tomar inmediatamente, podía abandonar el país en menos que un gallo canta. Pero a esa edad Voltaire ya no estaba para acrobacias políticas y dicen que allí se dedicó a envejecer. Voy a envejecer un rato. Voltaire era enemigo no solo de la monarquía, sino también de la Iglesia. Tenía incluso un cuidado para no ofender, que era ofensivo. Eludía el insulto de un modo tal que resultaba todavía más irritante que el insulto mismo. Sobre todo porque no había manera de hacer caer sobre él el peso de la ley. El caso es que en 1788, a los 84 años, viajó a París nuevamente y se enfermó. Murió el 30 de mayo de ese mismo año de 1788. Murió en la casa de un amigo, el marqués de La Villette, que de pronto se encontró con un problema. Aunque Voltaire había ofendido mucho a las autoridades eclesiásticas, había pedido que se le diera sepultura cristiana. Poco antes de morir había dicho que no eran tiempos para hacerse enemigos. El problema era que el marqués de La Villette no sabía cómo cumplir con los últimos deseos de su amigo, porque aunque no había sido excomulgado, el obispo de París había comunicado que no permitiría el entierro de Voltaire en Campos Santos. Entonces el marqués y algunos familiares trataron de cambiar la disposición del obispo, pero todo fue en vano. El tipo decía, no señor. Entonces los sobrinos de Voltaire y algunos familiares
sin decir que Voltaire había muerto, decidieron regresar con el cuerpo a Ferney, allí donde el filósofo ya tenía todo preparado. Y se dispusieron a enterrarlos allí en Ferney, antes de que la iglesia lo prohibiera, adelantarse a la prohibición. Lo subieron a un carruaje, lo sentaron como si estuviera vivo. Incluso los admiradores que solían agolparse frente a su casa pensaron que Voltaire regresaba a su hogar, ¿no? Lo vieron ahí. Pero en realidad Voltaire no partía entero, porque alguien expresó su deseo, el marqués mismo de la Villette, creo, de atesorar el cerebro del gran pensador. No hubo oposición por parte de los sobrinos de Voltaire. No era un boticario amigo que pidió el cerebro, no me acuerdo. Pero cuando oyó que alguien se había quedado con el cerebro, el dueño de la casa donde murió Voltaire, el marqués de la Villette, reclamó el corazón. Y después todo yo era su amigo. Y los sobrinos también se lo dieron. Es decir, que Voltaire venía en el coche, pasando por vivo, pero le faltaban el corazón y el cerebro. El caso es que a último momento tuvieron que cambiar el recorrido y el coche cambió de recorrido y no fue a Ferney sino a Cirey, donde un abad amigo tenía jurisdicción. Y allí Voltaire fue sepultado secretamente y por la noche en la iglesia del lugar. Muy bien, ya se habían rezado como 6 misas por su alma cuando llegó de París la orden de prohibir el entierro. Un sobrino le mintió al funcionario y le dijo que ya era demasiado tarde porque ya lo habían enterrado y lo habían enterrado bajo cal viva. Así que... Y el obispo de París se conformó entonces con prohibir misas, que no le hicieran misas, ni rezaran, ni hubiera ningún monumento en memoria del impío pensador. Llegó la revolución y resurgió la obra de Voltaire. Sus libros y escritos dejaron de estar prohibidos. Lo curioso es que en la pequeña iglesia donde había sido enterrado ya no sucedía más nada porque había sido destruida. ¿Pero por qué? Por el furor revolucionario. Durante la revolución se destruyeron muchas iglesias, una de ellas aquella donde había sido enterrado Voltaire. Entonces apareció el viejo amigo, el marqués de la Villette, ahora ciudadano Villette, y en un artículo de la crónica pidió el traslado de los restos de Voltaire para que recibiesen un trato digno como padre de la revolución. Y se pensó en trasladarlo al Panteón, a Voltaire. Ahora bien, no todos compartían ese criterio, porque apareció otra comuna, la comuna de Robelieu, que reclamaba el cuerpo para su propia colectividad. Así que en mayo de 1791, representantes de todas las ciudades que lo reclamaban se reunieron para disputarse los restos de Voltaire. El asunto se puso violento, porque llegaron de París incluso los de la Asamblea Constituyente para participar en esa disputa. Y dijeron que los restos de Voltaire pertenecían al Estado. Los habitantes de Troyes también quisieron lo suyo, pero viendo que que Voltaire se volvía, que no iba a quedarse ahí, pidieron algo aunque sea, alguna parte de su cuerpo. El cráneo pidieron. Y los de Ferney, que estaban ahí, pidieron el brazo izquierdo. Los funcionarios de París se negaron, pero hubo algún desorden, empujones, y en el entrevero alguien se afanó el tarso de Voltaire. Finalmente el esqueleto fue declarado bien nacional y fue armado para su transportación a París el 11 de julio de 1791. Pero la rapiña continuó. Los habitantes de Troyes se robaron el pie izquierdo y 2 dientes. Uno de estos dientes fue a parar a un cronista que había por ahí para que callase el robo que estaba presenciando. El cronista usó el diente de Voltaire como amuleto y cuando falleció se lo dejó un sobrino que oportunamente era dentista. Ahora bien, se desconoce el destino final de esta pieza. Por fin comenzó el traslado a París. La noche previa a su viaje, el cuerpo de Voltaire descansó en lo que quedaba de la Bastilla, donde él mismo alguna vez había estado prisionero.
Ya en el Panteón lo pusieron cerca de Descartes y de Rousseau. Sobre su cerebro poco se puede decir. El boticario, aquel que lo había reclamado, se lo dejó a su hijo cuando murió. El hijo trató de donarlo al gobierno, pero no le daban bolilla. Finalmente fue heredado por un empleado del boticario, un tal Lavoise. Al morir, sus bienes fueron rematados, pero el cerebro nunca lo encontraron. Las aventuras póstumas del Corazón fueron diferentes. El marqués de La Villette había comprado la propiedad de Voltaire en Ferney y la convirtió en un centro de adoración de su amigo. Colocó el Corazón sobre una columna en el dormitorio que había ocupado alguna vez Voltaire. Pero el marqués de La Villette se empobreció y tuvo que alquilar la propiedad, con Corazón y todo, a un inglés. Entonces La Villette decidió llevarse el Corazón a su casa en París. Cuando murió, su esposa conservó el Corazón. Finalmente pasó a los hijos de La Villette, que lo donaron a un obispado. Escandalizado por este escándalo, el obispo decidió cederlo a la nación. En 1864 gobernaba Napoleón III y decidió que lo más apropiado era devolver ese Corazón al pecho de Voltaire, que estaría en el Panteón. Claro. Fueron al Panteón donde estaba el esqueleto de Voltaire. Cuando fueron a buscar sus restos, descubrieron consternados que no estaban. Y también faltaba Rousseau. Indignación general, investigación policial. Y se descubrió esto. Cuando cayó Napoleón Bonaparte, Napoleón I, 50 años antes, un grupo de fanáticos monárquicos decidió limpiar el Panteón de los restos de los impíos. Y los huesos de Rousseau y Voltaire fueron reducidos y quemados con cal viva, y nadie sabe dónde están. Y nadie sabe dónde están. Entonces Napoleón III instaló el Corazón de Voltaire en la Biblioteca Nacional. Allí se extravió entre cajas y biblioratos. Recién en 1924 lo depositaron al pie de la estatua de Voltaire y de allí no volvió a moverse. Qué historia, ¿eh? ¿Qué historia? ¿Le gustó esta historia? Impresionante. Impresionante, Sí. impresionante. El Panteón está hoy, un edificio muy lindo, al cabo de la calle Gay-Lussac, se llama esa la calle. Y nunca fui. Uno de los pocos lugares de París donde no entré, no entré. Pero conozco el lugar, he pasado por la puerta y eso. Hemos ido a la discoteca, decimos, mire, estamos hablando sobre los lugares donde lo enterraron o lo quisieron enterrar a Voltaire. Cruz de Palo, es el tipo, que es un tango, es un taco de sepultura, evidentemente. Claro. Es un tango de sepultura. Y escucharemos a Nelly Omar, que cumplió años ayer, interpretando este tango compuesto en homenaje a los restos de Voltaire.